¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permitió que enfrentaras tanto dolor? En medio de esas heridas puede ser difícil entender que hay un propósito mayor detrás de todo lo que has vivido. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Este versículo no solo es una promesa, sino una invitación a mirar más allá del sufrimiento y descubrir cómo Dios utiliza incluso las situaciones más difíciles para moldear nuestro carácter y acercarnos a su propósito. Hoy exploraremos cómo las pruebas y los daños que has experimentado forman parte de un plan divino que busca transformarte y prepararte para algo más grande. ¿Estás listo para encontrar la esperanza que Dios tiene reservada para ti a través de tus cicatrices? Es posible que hayas sentido que las heridas del pasado son cicatrices que nunca sanarán, que el peso de tus experiencias negativas es una carga demasiado pesada para llevar. Pero, ¿y si te dijera que todo ese daño tiene un propósito mayor en tu vida? En medio de la tormenta es difícil ver el sol detrás de las nubes, pero recuerda que después de la noche más oscura siempre llega el amanecer. La Biblia nos ofrece consuelo y esperanza en estos momentos de incertidumbre. En Romanos 8:28 se nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo no es solo una promesa, sino una afirmación de que incluso las situaciones más dolorosas pueden convertirse en herramientas para nuestro crecimiento y realización personal. Imagina por un momento a José, hijo de Jacob, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto. A pesar de las adversidades, José mantuvo su fe y confianza en Dios. Al final, no solo fue liberado, sino que se convirtió en el segundo al mando en todo Egipto. Cuando se reencontró con sus hermanos, les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esta historia nos muestra que, aunque otros puedan causarnos daño intencionalmente, Dios puede transformar esas circunstancias para un bien mayor. Es posible que te sientas identificado con José, que hayas experimentado traiciones o injusticia que han dejado una marca profunda en tu corazón. Pero es importante recordar que estas experiencias no definen quién eres, sino que pueden moldear en quién te convertirás. Cada desafío es una oportunidad para crecer, para fortalecer tu carácter y para descubrir aspectos de ti mismo que quizás desconocías. Las pruebas pueden parecer insuperables, pero es en esos momentos cuando más cerca estamos de alcanzar nuestro verdadero potencial. Considera también la historia de Job, un hombre justo y temeroso de Dios, que lo perdió todo: su familia, sus riquezas y su salud. A pesar de su inmenso sufrimiento, nunca perdió la fe. Job dijo: pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. Esta declaración refleja una confianza inquebrantable en que tras las pruebas saldría fortalecido y refinado. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, otorgándole bendiciones aún mayores. Es natural preguntarse por qué Dios permite que pasemos por situaciones dolorosas. La respuesta puede no ser sencilla, pero podemos confiar en que hay un propósito detrás de cada experiencia. A veces, el dolor nos enseña lecciones que de otra manera no habríamos aprendido. Nos hace más compasivos, más empáticos y más conscientes de las luchas de los demás. Nos prepara para ser instrumentos de ayuda y consuelo para quienes atraviesan situaciones similares. Pensemos en el proceso de refinamiento del oro.
Para eliminar las impurezas, el oro debe pasar por el fuego. Solo así se obtiene un metal puro y valioso. De la misma manera, las dificultades pueden ser el fuego que purifica nuestro carácter, eliminando aquello que nos impide avanzar y revelando nuestra esencia más valiosa. En Isaías 48:10 Dios dice: te he purificado, pero no como a la plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Este versículo nos recuerda que las pruebas no son castigos, sino procesos de transformación. Es posible que sientas que tus heridas son demasiado profundas, que el daño es irreparable. Sin embargo, Dios es especialista en restaurar lo que parece perdido. Él es el alfarero que puede moldear nuevamente el barro quebrado, creando una obra aún más hermosa. En Jeremías 18:4 se nos cuenta: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Esto simboliza que aunque nos sintamos rotos, estamos en las manos del Creador, quien puede rehacer y mejorar nuestras vidas. Además, nuestras experiencias pueden convertirse en testimonios poderosos que inspiren y animen a otros. Al compartir nuestras historias de superación, ofrecemos esperanza a quienes se encuentran en situaciones similares. Podemos convertirnos en faros de luz en medio de la oscuridad, mostrando que es posible salir adelante a pesar de las adversidades. En 2 Corintios 1:4, Pablo habla de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Nuestras vivencias nos capacitan para ser instrumentos de consuelo y guía. No olvides que el perdón juega un papel crucial en este proceso de sanación y transformación. Aferrarse al rencor solo prolonga el dolor y nos impide avanzar. Perdonar no significa justificar el daño recibido, sino liberarnos de las cadenas que nos atan al pasado. En Efesios 4:31-32 se nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Al perdonar, liberamos nuestro corazón y abrimos espacio para la paz y la alegría. Es importante también reconocer que no estamos solos en este camino. Dios promete estar con nosotros en cada paso, brindándonos la fortaleza y el consuelo necesarios. En Salmos 34:18 leemos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía divina es un bálsamo para el alma herida, una fuente inagotable de esperanza y renovación. A veces las respuestas no llegan de inmediato. Puede ser que aún no entiendas el propósito detrás de tus pruebas, pero la fe implica confiar en que, aunque no veamos el panorama completo, Dios está orquestando todo para nuestro bien, como se menciona en Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Recuerda que cada amanecer trae consigo nuevas oportunidades. Lo que hoy parece insuperable, mañana puede ser el cimiento de algo grandioso. Las montañas más altas ofrecen las vistas más impresionantes, pero requieren el esfuerzo más intenso para escalarlas. Tu viaje puede ser arduo, pero la recompensa al final del camino vale cada paso dado. Imagínate como un árbol que, tras una tormenta, extiende sus raíces más profundamente en busca de sustento y estabilidad. Las dificultades pueden ser el viento que sacude tus ramas, pero también son las que fortalecen tus raíces. En Jeremías 17:7-8 se nos dice: bendito el hombre que confía en Jehová, será como árbol plantado junto a las aguas,
que junto a la corriente echará sus raíces. Es tiempo de cambiar la perspectiva y ver el daño no como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer, para aprender y para acercarte más a tu propósito divino. Cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia, de resiliencia y de valentía. Son recordatorios de que has superado desafíos y de que eres más fuerte de lo que crees. No permitas que el pasado determine tu futuro. Toma las riendas de tu vida, apoyándote en la fe y en la promesa de que no estás solo. Dios tiene planes de bienestar para ti, planes que superan cualquier expectativa. Como se afirma en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En conclusión, todo el daño que te hicieron puede convertirse en el cimiento de una vida plena y significativa. Depende de ti elegir cómo responderás a esas experiencias. Puedes quedarte estancado en el dolor o puedes permitir que Dios transforme ese dolor en propósito. La decisión es tuya, pero recuerda que tienes a tu disposición una fuente inagotable de amor, sabiduría y fortaleza para ayudarte en el camino. Es momento de dar el primer paso hacia la sanación, de abrir tu corazón y permitir que la luz entre. Confía en que cada experiencia tiene un propósito y que al final todo obrará para tu bien. Estás destinado a grandes cosas y el viaje que has recorrido hasta ahora es solo el comienzo de una historia maravillosa que aún está por desarrollarse. ¿Te has detenido a pensar cómo las heridas que llevas pueden convertirse en las bendiciones más grandes de tu vida? A veces, lo que parece ser un final devastador es en realidad el comienzo de algo extraordinario que Dios está preparando. En medio del dolor es difícil imaginar que esas experiencias puedan tener un propósito redentor, pero la palabra de Dios nos muestra que Él obra en medio de las circunstancias más oscuras para traer luz. En Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Este versículo no es solo una frase reconfortante, sino un recordatorio poderoso de que Dios no desperdicia ninguna experiencia en la vida de sus hijos. Cuando las heridas del alma parecen insuperables, es fácil caer en la trampa de creer que han sido en vano. Sin embargo, Dios transforma nuestras cicatrices en testimonios vivos de su poder y su gracia. Cada momento de sufrimiento tiene el potencial de convertirse en una herramienta para su propósito. Pensemos en cómo Jesús, después de haber sido rechazado, traicionado y crucificado, convirtió su sacrificio en la mayor victoria de la humanidad. Lo que parecía el acto más cruel se transformó en la muestra más grande de amor y redención. Así Dios nos muestra que, aunque no siempre podamos entenderlo, Él está trabajando en cada situación para nuestro bien. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje no es una promesa superficial, sino una declaración de que nada en nuestra vida queda fuera del alcance del plan divino. Incluso las experiencias que nos hieren profundamente son parte de un diseño mayor. Dios no es indiferente a nuestras lágrimas. Él las recoge y las utiliza para construir algo hermoso. En el Salmo 56:8, el salmista clama: tú llevas la cuenta de mis angustias, recoge mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no están anotadas en tu libro? Cada lágrima que has derramado tiene un propósito. Cada dolor que has experimentado está siendo transformado para bien. La transformación de nuestras heridas no ocurre de manera instantánea. Requiere tiempo, fe y disposición para permitir que Dios trabaje en nuestro interior.
es un proceso en el que nuestras vidas son moldeadas, como el barro en manos del alfarero. Jeremías 18:6 nos recuerda, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Este proceso puede ser doloroso, pero es necesario para que nuestras vidas reflejen el propósito divino. Dios no solo repara lo que está roto, sino que lo utiliza para crear algo nuevo, algo más fuerte y más hermoso que antes. Cuando reflexionamos en las Escrituras, vemos una y otra vez cómo Dios utiliza las pruebas para transformar a las personas y prepararlas para su propósito. Moisés, quien huyó al desierto después de cometer un error fatal, fue moldeado durante 40 años en la soledad antes de ser llamado para liberar a Israel. Lo que parecía una etapa de fracaso y pérdida fue, en realidad, un periodo de preparación para una misión que cambiaría la historia. Así también nuestras propias temporadas de sufrimiento son espacios en los que Dios está trabajando en nosotros, desarrollando en nuestro carácter las cualidades necesarias para cumplir su voluntad. En Isaías 61:3, Dios promete dar corona en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Este versículo revela su capacidad para tomar nuestras pérdidas y convertirlas en bendiciones. Lo que el mundo podría considerar una derrota, Dios lo convierte en victoria. Pero este intercambio no ocurre automáticamente. Requiere nuestra disposición a entregar nuestro dolor en sus manos. Es en ese acto de confianza y rendición donde comienza la transformación. La cruz misma es el mayor ejemplo de cómo Dios puede transformar el sufrimiento en gloria. Jesús fue humillado, maltratado y crucificado, pero a través de ese acto de sacrificio, la humanidad recibió la salvación. Hebreos 12:2 nos exhorta a fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios. Si Jesús pudo soportar la cruz con la perspectiva del gozo que vendría después, también nosotros podemos confiar en que nuestras pruebas serán transformadas en algo significativo. Cuando permitimos que Dios transforme nuestras heridas, algo poderoso ocurre. Esas mismas áreas que antes representaban dolor se convierten en testimonios de su fidelidad. Dios utiliza lo que hemos atravesado para que otros puedan ver su amor y su poder. En 2 Corintios 4:17 se nos recuerda: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. Este pasaje pone en perspectiva nuestras dificultades, mostrándonos que, aunque sean dolorosas, tienen un propósito eterno. Además, nuestras heridas transformadas en bendiciones también nos preparan para llevar esperanza y sanidad a otros. Cuando hemos sido tocados por el consuelo de Dios, somos capaces de consolar a otros de una manera que trasciende las palabras. 2 Corintios 1:4 declara que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. De esta manera, nuestras experiencias dolorosas no solo son redimidas, sino que también se convierten en herramientas de restauración para quienes nos rodean. El proceso de transformación no siempre es fácil. Puede implicar enfrentarnos a nuestros temores, a nuestras heridas más profundas y a las preguntas que hemos evitado. Pero en esa vulnerabilidad Dios se manifiesta con mayor poder. En 2 Corintios 12:9 Pablo comparte las palabras del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios
y le permitimos actuar, su fuerza se manifiesta en nuestra debilidad. Y lo que antes parecía imposible comienza a tomar forma. El Salmo 35 nos recuerda: el llanto puede durar toda la noche, pero el gozo viene con la mañana. Este versículo encapsula la esperanza que encontramos en Dios. Una esperanza que no se basa en nuestras circunstancias, sino en su fidelidad. No importa cuán oscuro parezca el momento que estás atravesando, la luz de Dios siempre tiene el poder de disipar la oscuridad. El propósito de nuestras pruebas no se limita a nuestra propia transformación. Dios utiliza nuestras historias para impactar a otros y para mostrar su gloria. En Juan 9, Jesús sana a un hombre que había nacido ciego. Cuando los discípulos preguntaron por qué había nacido así, Jesús respondió: esto sucedió para que se manifestaran en él las obras de Dios. Este pasaje nos recuerda que nuestras dificultades no son castigos, sino oportunidades para que Dios obre en nuestras vidas y a través de ellas. Cuando permitimos que Dios tome nuestras heridas y las transforme en bendiciones, no solo somos liberados del peso del dolor, sino que también somos equipados para cumplir nuestro propósito. Isaías 43:19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este versículo encapsula la promesa de que Dios está obrando algo nuevo en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. En este proceso de transformación, nuestra relación con Dios se profundiza. Aprendemos a depender de su fuerza en lugar de la nuestra, a confiar en su plan en lugar de aferrarnos a nuestras propias expectativas. Este es el lugar donde el dolor se convierte en propósito, donde las cenizas se transforman en belleza y donde nuestras vidas reflejan la gloria de Dios de una manera que solo Él puede lograr. Cada herida, cada lágrima, cada momento de sufrimiento está siendo utilizado por Dios para llevarnos más cerca de Él y para cumplir su propósito en nuestras vidas. Aunque el camino pueda ser difícil, la promesa de su amor y su redención es un ancla firme en medio de cualquier tormenta. Dios no solo tiene el poder de transformar nuestras heridas en bendiciones, sino que promete hacerlo para su gloria y nuestro bien eterno. El daño que has enfrentado, aunque profundamente doloroso, no ha sido en vano. Cada herida, cada lágrima y cada momento de quebranto están siendo usados por Dios para prepararte para un propósito único. El dolor no solo moldea el carácter, sino que también prepara el corazón para tareas más grandes de las que podrías imaginar. A menudo las pruebas son como un taller divino donde se refinan nuestras habilidades, nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. En Romanos 5, 3, 4 se nos dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este proceso es necesario, porque Dios no solo quiere consolarte en medio del sufrimiento, sino también equiparte para una misión especial. Dios no desperdicia ningún detalle de tu vida. Cada experiencia, por difícil que sea, tiene un lugar en su plan. En Éxodo vemos cómo Moisés fue preparado durante años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. Ese tiempo, en el anonimato, lejos del palacio de Egipto, no fue un castigo, sino una etapa de formación. Dios estaba trabajando en él, enseñándole humildad, paciencia y confianza. Lo que parecía ser un tiempo perdido fue, en realidad, una temporada de preparación para una tarea monumental. Así también, el daño que has enfrentado puede parecer un periodo oscuro e incomprensible, pero está sirviendo para moldearte y equiparte
para el propósito que Dios ha diseñado específicamente para ti. Las pruebas que enfrentamos no solo nos fortalecen, sino que nos conectan más profundamente con el corazón de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte las palabras del Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando pasamos por tiempos difíciles, descubrimos que nuestras fuerzas no son suficientes, pero la gracia de Dios sí lo es. En nuestra fragilidad, su poder se manifiesta con mayor claridad, mostrándonos que no dependemos de nuestras capacidades, sino de su fidelidad y su amor. Este entendimiento nos libera de la carga de tratar de enfrentar nuestras luchas solos y nos permite descansar en el conocimiento de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. El propósito divino para nuestras vidas no siempre es evidente de inmediato. A veces el dolor parece eclipsar cualquier posibilidad de esperanza o dirección. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios siempre tiene un plan, incluso en las situaciones más difíciles. En Jeremías 29:11 Dios promete: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa no significa que la vida será fácil, pero asegura que cada paso, incluso los más dolorosos, está siendo guiado por una mano amorosa que trabaja en tu beneficio. Cuando reflexionamos en las Escrituras, vemos que muchas de las personas que fueron usadas por Dios pasaron por periodos de intenso sufrimiento antes de cumplir su propósito. David, ungido como rey en su juventud, pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas y enfrentando persecuciones antes de ascender al trono. Estos años no fueron desperdiciados, ¿ya? Fueron un tiempo en el que Dios lo preparó para liderar con justicia y humildad. Las dificultades no lo destruyeron, lo forjaron. Así también tus propias luchas están desarrollando en ti cualidades que son esenciales para el llamado que Dios tiene para tu vida. En Isaías 41:10 Dios dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que incluso en medio del dolor no estamos solos. Dios no solo nos sostiene, sino que también nos capacita para enfrentar lo que parece imposible. Este sostén divino no solo nos da fuerza, sino que también nos asegura que no hay experiencia que escape de su control o de su propósito. Las heridas que llevas no son un signo de derrota, sino de transformación. En el libro de Daniel encontramos la historia de los 3 jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego. En medio de las llamas no solo permanecieron ilesos, sino que un cuarto ser que reflejaba la gloria de Dios apareció con ellos. Las llamas no los destruyeron. Al contrario, mostraron el poder de Dios de manera extraordinaria. De la misma manera, las pruebas que enfrentas pueden parecer insuperables, pero son una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en tu vida de formas que nunca imaginaste. En Hebreos 12:11 se nos recuerda: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Las pruebas no son fáciles, pero producen frutos en nuestras vidas que de otra manera no se desarrollarían. Estas experiencias nos enseñan a depender de Dios, a confiar en su plan y a caminar en fe, incluso cuando no entendemos el camino por completo. Dios no solo utiliza el dolor para transformar nuestras vidas, sino también para alcanzar a otros. En 2 Corintios 1:6 Pablo dice: pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación.
Las lecciones que aprendemos en medio del sufrimiento nos capacitan para consolar y animar a otros que enfrentan luchas similares. Tus heridas no solo son el terreno en el que Dios está trabajando en tu vida, sino también una herramienta que Él puede usar para tocar las vidas de quienes te rodean. El propósito de Dios para nuestras vidas es único y personalizado. Nadie más puede cumplir el llamado que Él ha diseñado específicamente para ti. En Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada experiencia, cada desafío y cada victoria forman parte de ese diseño divino. Aunque las heridas del pasado puedan parecer una carga, Dios las utiliza para prepararte y guiarte hacia las buenas obras que ha planeado para ti. El daño que has enfrentado no es un obstáculo, sino un escalón hacia el propósito divino. En Filipenses 1:6, Pablo afirma: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta promesa asegura que Dios no abandona el trabajo que ha comenzado en tu vida. Incluso cuando las circunstancias parecen contradecir su propósito, Él sigue obrando, perfeccionando y preparando cada detalle para cumplir su plan en tu vida. El proceso de preparación puede ser difícil, pero es una señal de que Dios está trabajando activamente en ti. En Isaías 64:8 leemos: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Como el alfarero que da forma al barro, Dios utiliza las pruebas para moldear nuestras vidas de acuerdo con su diseño perfecto. Este proceso puede ser doloroso, pero el resultado es una obra que refleja su gloria y su propósito. Dios no solo está interesado en transformar nuestras vidas, sino también en usarnos como instrumentos de su gracia y poder. En Hechos 9 vemos cómo Saulo, un perseguidor de los cristianos, fue transformado en Pablo, uno de los mayores apóstoles. Su pasado no lo descalificó del propósito de Dios. Al contrario, fue utilizado como un testimonio del poder transformador de su gracia. Esto nos recuerda que sin importar lo que hayamos enfrentado, Dios puede redimir cada aspecto de nuestra historia para su gloria. En Salmo 66, 10, 12, el salmista declara: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a abundancia. Este pasaje ilustra cómo las pruebas, aunque intensas, siempre terminan en bendición cuando confiamos en Dios. Él no nos deja en el fuego ni en las aguas profundas. Nos llevan a un lugar de abundancia, tanto espiritual como emocional. Cada paso en este camino, aunque difícil, es una parte esencial del propósito que Dios tiene para ti. Aunque no siempre entendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Su plan no solo nos lleva a una vida plena, sino que también nos permite ser parte de algo mucho más grande. Su obra redentora en el mundo, las heridas que llevas, son el terreno en el que Dios está construyendo algo hermoso y eterno. El daño que has sufrido puede parecer una barrera insuperable, un peso que nunca podrás dejar atrás. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no solo promete redimir ese dolor, sino que te invita a caminar por un sendero de libertad y sanidad a través del perdón.
Este acto, a menudo incomprendido, no es un signo de debilidad, sino una demostración del poder transformador de Dios en nuestras vidas. El perdón es el puente que conecta tu sufrimiento con la restauración, porque no se trata de justificar el daño recibido, sino de liberarte del peso que te impide avanzar hacia el propósito que Él ha preparado para ti. En Efesios 4, 31, 32, la Escritura nos llama: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no es una acción que brota de nuestras propias fuerzas, es un acto espiritual, un reflejo de la gracia que hemos recibido de Dios. En la cruz Jesús mostró el máximo ejemplo de perdón al decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Este momento no fue una simple declaración, sino un acto trascendental que rompió las cadenas del pecado y abrió las puertas de la reconciliación entre Dios y la humanidad. Si Jesús pudo perdonar en medio del dolor más profundo, nosotros, por su gracia, podemos seguir su ejemplo. No porque lo merezcan quienes nos hirieron, sino porque el perdón nos libera de la esclavitud al rencor y nos acerca más a la paz que Él promete. Cuando el resentimiento se arraiga en el corazón, consume nuestras fuerzas y roba nuestra alegría. Es un veneno que afecta no solo nuestra relación con los demás, sino también con Dios. En Mateo 6, 14, 15, Jesús enseña que el perdón es una puerta para la comunión con el Padre. Si perdonáis a otros sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a otros, tampoco vuestro Padre os perdonará. Este pasaje no se trata de una amenaza, sino de una invitación a experimentar la plenitud de la gracia de Dios al extenderla también a otros. El perdón no niega la realidad del daño sufrido, ni minimiza el impacto del dolor. En cambio, lo que hace es colocar esas heridas en manos de Dios, confiando en que Él es el único juez justo y que su justicia prevalecerá. En Romanos 12, 19 leemos: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este recordatorio no solo nos alienta a liberar el deseo de venganza, sino que también nos asegura que Dios, en su tiempo perfecto, traerá justicia a toda situación. Al decidir perdonar, no estás diciendo que lo que ocurrió estuvo bien, sino que estás eligiendo no permitir que ese dolor siga controlando tu vida. Es un acto de fe que abre la puerta a la sanidad y al crecimiento espiritual. En Colosenses 3, 13 se nos exhorta: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este llamado es un recordatorio de que el perdón no es una opción, sino una necesidad para quienes desean caminar en el camino de Cristo. El proceso de perdonar no siempre es rápido ni sencillo. Puede requerir tiempo, oración y una rendición constante ante Dios. Sin embargo, cada paso en este camino te acerca más a la libertad que Él desea para ti. La falta de perdón actúa como una prisión invisible, pero la llave siempre está disponible a través del amor y la gracia de Dios. Isaías 43, 25 nos dice: Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Este versículo nos muestra cómo el perdón no solo beneficia a quienes lo reciben, sino también a quien lo concede, liberándonos de la carga de recordar constantemente las ofensas. El perdón es una de las formas más poderosas en las que podemos reflejar a Dios en nuestras vidas. Es un acto contracultural que desafía el deseo humano de represalia y reivindicación. Cuando elegimos perdonar,
nos alineamos con el corazón de Dios, mostrando al mundo un amor que trasciende el entendimiento humano. En Proverbios 10:12 leemos: el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Esta verdad nos invita a no alimentar el ciclo de resentimiento, sino a detenerlo con el poder del perdón. El poder del perdón no solo transforma nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra perspectiva de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Nos permite ver nuestras heridas no como un final, sino como un terreno fértil para el crecimiento y la sanidad. En Filipenses 3:13-14 Pablo escribe: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Este enfoque nos anima a dejar atrás el peso de las ofensas y avanzar hacia el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Cuando decidimos perdonar, nos colocamos en una posición de humildad ante Dios. Reconocemos que nosotros también hemos sido perdonados por mucho, que nuestras propias fallas han sido cubiertas por su gracia. Jesús lo explica claramente en la parábola del siervo que debía una gran cantidad al rey, Mateo 18:23-35. Este siervo, aunque fue perdonado de una deuda impagable, se negó a perdonar a su compañero por una deuda mucho menor. La lección es clara. Así como hemos recibido el perdón de Dios, debemos extenderlo a otros. El perdón no es una carga, sino un regalo que nos permite caminar en libertad. Nos libera del pasado y nos abre las puertas a un futuro lleno de esperanza. En Salmo 103:12 se nos dice: tan lejos como está el oriente del occidente, así de lejos apartó de nosotros nuestras transgresiones. Este versículo nos recuerda que el perdón no es parcial ni condicionado, es completo y transformador. En este camino no estás solo. Dios camina contigo dándote la fuerza y el valor necesarios para perdonar incluso lo que parece imperdonable. En Marcos 11:25 Jesús dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Este acto de perdonar no solo limpia nuestro corazón, sino que también fortalece nuestra comunión con Dios, permitiéndonos experimentar su presencia de manera más profunda. El perdón nos transforma desde adentro. Al elegir liberar el rencor, abrimos espacio en nuestro corazón para que la paz de Dios reine en nuestras vidas. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solo se encuentra cuando dejamos nuestras cargas a los pies del Señor. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra disposición a confiar en que Dios tiene el control. Cuando decides perdonar, estás eligiendo vivir en la libertad que Cristo ganó para ti en la cruz. No permitas que el peso del pasado te robe la alegría del presente ni la esperanza del futuro. Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos, y ese propósito incluye caminar en el poder transformador del perdón. El camino no siempre será fácil, pero su gracia es suficiente para cada paso que tomes. El perdón no cambia el pasado, pero sí tiene el poder de redimirlo, transformándolo en un testimonio de la fidelidad y el amor de Dios. Dios te invita hoy a soltar el peso que llevas, a dejar de lado el rencor y a confiar en su justicia perfecta. No necesitas hacerlo solo. Su Espíritu te guiará y te dará la fuerza que necesitas. La cruz no solo es un símbolo de salvación, sino también
de libertad. Jesús llevó sobre sí cada herida, cada pecado y cada carga para que tú pudieras vivir en plenitud. Abraza esa libertad y permite que el perdón transforme no solo tu vida, sino también las vidas de quienes te rodean. En Cristo, cada herida puede convertirse en un canal de sanidad y cada prueba en un testimonio de su gloria. El daño que has enfrentado, por más profundo que sea, no escapa al plan soberano de Dios. Cada momento de dolor tiene un propósito eterno que trasciende nuestra comprensión limitada. Dios no desperdicia ninguna experiencia. Cada herida, cada pérdida y cada adversidad se entrelaza en un propósito divino que no solo busca tu bien, sino también glorificar su nombre. En Romanos 8:28 encontramos una verdad que sostiene al creyente en los tiempos más oscuros. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad inmutable de Dios, quien orquesta cada detalle de nuestras vidas con un propósito redentor. El proceso de transformación que Dios realiza en nuestras vidas a menudo involucra el dolor. Así como un escultor cincela la piedra para revelar la belleza escondida en su interior, Dios utiliza las pruebas para moldearnos y sacar a la luz el propósito para el cual fuimos creados. Isaías 48:10 declara: te he probado en el crisol de la aflicción. Este versículo nos muestra que aunque el fuego de las pruebas puede parecer insoportable, es en ese fuego donde se purifican nuestras vidas, revelando un carácter más fuerte, una fe más firme y un corazón más alineado con la voluntad divina. Dios no permite el sufrimiento sin un propósito claro. En el libro de Job observamos que aunque Satanás buscaba destruir al siervo de Dios, el Señor tenía un propósito mayor que iba más allá del entendimiento humano. Job, después de haberlo perdido todo, proclamó con humildad: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Estas palabras reflejan una verdad profunda. Las pruebas no solo nos transforman, sino que también nos acercan más a Dios, revelando su carácter de una manera que no sería posible en tiempos de comodidad. El dolor, aunque real y desgarrador, se convierte en el escenario donde la gracia de Dios se manifiesta de manera poderosa. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Las palabras de este versículo revelan un principio divino. Nuestras debilidades y heridas son el espacio donde la fuerza de Dios se hace evidente. Él no solo nos fortalece en medio del sufrimiento, sino que también utiliza esos momentos para llevarnos a una mayor dependencia de Él. El plan de Dios es perfecto, incluso en medio del caos. En Isaías 55:8-9 se nos recuerda que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Esta diferencia entre lo divino y lo humano nos asegura que, aunque no entendamos por qué ocurren ciertas cosas, podemos confiar en que su plan es bueno, justo y lleno de propósito. La cruz de Cristo es el ejemplo supremo de esta verdad. A simple vista parecía ser una derrota, un fin trágico. Sin embargo, fue el acto de redención más grande en la historia de la humanidad, una demostración del poder de Dios para transformar lo que parece ser el mayor fracaso en la victoria más gloriosa. El daño que has experimentado puede ser el terreno fértil donde Dios planta semillas de propósito y esperanza. En Juan 12:24 Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
Este principio ilustra cómo la muerte de algo, ya sea un sueño, una relación o una temporada de vida, puede ser el preludio de una cosecha abundante. Las heridas que llevas no son el final de tu historia, sino el inicio de algo nuevo que Dios está trayendo a la luz. La soberanía de Dios no solo garantiza que tu dolor tiene un propósito, sino también que Él caminará contigo a través de cada paso del camino. En Salmos 23:4, David expresa una confianza inquebrantable al decir: aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta cercanía divina no elimina las pruebas, pero asegura que nunca estaremos solos en medio de ellas. La presencia de Dios es un refugio, una fuente de fuerza y una promesa de que su mano guía cada uno de nuestros pasos. Cada experiencia dolorosa puede convertirse en un instrumento que Dios utiliza para cumplir su propósito eterno. En 2 Corintios 4:17, Pablo describe nuestras tribulaciones como leves y momentáneas, en comparación con un eterno peso de gloria. Esta perspectiva transforma la manera en que vemos nuestras pruebas, recordándonos que aunque el sufrimiento es real, tiene un peso insignificante frente a las recompensas eternas que Dios ha preparado. El daño también tiene un propósito en la comunidad de fe. En Gálatas 6:2 se nos llama a llevar los unos las cargas de los otros. Las luchas que enfrentamos no solo fortalecen nuestra relación con Dios, sino que también nos capacitan para ser una fuente de consuelo y apoyo para quienes atraviesan pruebas similares. Dios utiliza nuestras historias de dolor redimido como un testimonio vivo de su gracia y poder, permitiéndonos ser instrumentos de esperanza y restauración en las vidas de otros. En Hebreos 12:11 se nos recuerda que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Este proceso, aunque difícil, produce en nosotros un carácter que refleja la justicia y la santidad de Dios. Cada prueba, cada pérdida y cada momento de sufrimiento está diseñado para alinearnos con el propósito divino, refinándonos como el oro en el fuego. El daño no es una señal de abandono, sino una evidencia de que Dios está obrando en tu vida. En Filipenses 1:6 se nos asegura: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta promesa nos llena de esperanza, recordándonos que Dios no abandona a sus hijos en medio de las pruebas. Él está trabajando en nosotros, perfeccionando su obra y guiándonos hacia el cumplimiento de su propósito. En Jeremías 18:4 vemos cómo el alfarero toma una vasija dañada y la rehace según su diseño perfecto. Este pasaje ilustra la capacidad de Dios para redimir incluso los momentos más oscuros de nuestra vida, moldeándolos en algo que refleje su gloria. Tus heridas, aunque profundas, están siendo utilizadas por Dios para crear una obra maestra que solo Él puede imaginar. La restauración no siempre ocurre de manera inmediata, pero la promesa de Dios es segura. En Joel 2:25 Él dice: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Este versículo nos asegura que incluso las temporadas de pérdida y devastación están siendo restauradas por la mano de Dios. Su plan no solo incluye la sanidad, sino también la multiplicación de lo que parecía perdido. Dios no solo restaura nuestras vidas, sino que también nos da una perspectiva renovada. En Isaías 61:3 promete dar corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu abatido.
Este intercambio divino es una muestra de su poder para transformar nuestro dolor en alabanza y nuestra desesperación en esperanza. Sus planes siempre son para nuestro bien, incluso cuando el proceso parece incomprensible. El daño que llevas no define tu futuro. Es Dios quien escribe tu historia. Cada herida, cada lágrima y cada momento de incertidumbre están siendo utilizados por su mano soberana para cumplir un propósito que va más allá de lo que podemos imaginar. En Isaías 43:19 Dios declara: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Esta promesa nos llena de esperanza, recordándonos que Dios está obrando algo nuevo en nuestras vidas, algo que traerá gloria a su nombre y plenitud a nuestros corazones. El propósito detrás del daño que has enfrentado no siempre será evidente de inmediato, pero puedes confiar en que Dios está trabajando en cada detalle. Su plan es perfecto, su amor es constante y su gracia es suficiente. Permite que estas verdades anclen tu corazón mientras avanzas, sabiendo que Él es fiel para completar la buena obra que ha comenzado en ti. Tu historia no termina en el dolor. En las manos de Dios, cada herida se convierte en una oportunidad para reflejar su gloria y caminar en el propósito que Él ha preparado para ti. Cada herida que llevas es una página en la historia que Dios está escribiendo en tu vida, pero esas páginas no están destinadas a permanecer cerradas ni ocultas. Hay un poder indescriptible que se desata cuando compartes tu testimonio, cuando permites que otros vean cómo Dios ha trabajado en ti y a través de ti, incluso en los momentos más oscuros. En 2 Corintios 1:4, Pablo nos recuerda que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Este principio transforma tu experiencia en algo más grande que tú mismo. Tus cicatrices se convierten en señales que apuntan hacia su gracia, y tu voz se convierte en un instrumento de sanidad para otros. Dios no solo trabaja en el silencio de tu corazón, sino que también te equipa para ser una luz en medio de la oscuridad. El propósito de las pruebas no se limita a tu crecimiento personal, tiene un alcance más amplio. En Isaías 61:3 leemos: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este llamado es una invitación a no esconder la obra que Dios ha hecho en ti, sino a permitir que brille para guiar a otros hacia su luz. Cada testimonio, por sencillo o complejo que parezca, lleva consigo el poder de inspirar, de levantar y de redirigir corazones hacia el amor redentor de Dios. La Escritura está llena de ejemplos donde el testimonio de una vida transformada cambia el curso de la historia. En el Evangelio de Juan encontramos el relato de la mujer samaritana que, después de su encuentro con Jesús en el pozo, no pudo guardar para sí la verdad que había descubierto. Corrió a su pueblo diciendo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:29. Su testimonio llevó a muchos a buscar a Jesús y, como resultado, muchos creyeron en Él. Este pasaje nos enseña que no importa cuán imperfecta sea nuestra historia, en manos de Dios se convierte en un mensaje de esperanza que puede cambiar vidas. El acto de compartir tu testimonio no solo beneficia a los demás, sino que también fortalece tu fe. En Apocalipsis 12:11 se declara que los creyentes vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí vemos que el testimonio no es solo un acto de proclamación, sino también un arma espiritual poderosa que derrota al enemigo. Cada vez que eliges hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, estás reafirmando su victoria sobre el dolor, la pérdida y el pecado.
Hay algo profundamente transformador en recordar y declarar cómo Dios ha obrado en medio del sufrimiento. En Salmo 107:2 se nos exhorta: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Este mandato nos invita a no permanecer callados, sino a proclamar con valentía cómo Dios ha rescatado y restaurado nuestras vidas. Cada vez que lo hacemos, estamos participando en su obra de redención, mostrando al mundo que su amor y su gracia son más grandes que cualquier herida. El testimonio no solo impacta a quienes lo escuchan, sino que también refleja la gloria de Dios. En Juan 9, Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego. Y este milagro se convirtió en un testimonio que desafió las creencias y las dudas de muchos. Aunque fue interrogado y criticado, el hombre simplemente respondió: una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. Su historia no era sofisticada, pero era suficiente para demostrar el poder de Dios. Este relato nos recuerda que no necesitamos tener todas las respuestas, solo un corazón dispuesto a compartir lo que hemos experimentado. El poder del testimonio radica en su autenticidad. No se trata de presentar una imagen idealizada de tu vida, sino de ser honesto acerca de tus luchas y de cómo Dios te ha sostenido y transformado. En 2 Timoteo 1:8, Pablo exhorta a no avergonzarse del testimonio de nuestro Señor. Esta llamada a la valentía nos anima a hablar con sinceridad, incluso cuando las circunstancias no han sido fáciles. Es precisamente en esa vulnerabilidad donde otros pueden ver la obra de Dios y encontrar esperanza para sus propias luchas. Dios utiliza nuestras historias para abrir puertas que de otra manera permanecerían cerradas. En Hechos 16, Pablo y Silas, después de ser encarcelados, comenzaron a orar y a cantar himnos. Su testimonio, vivido en medio de la adversidad, no solo impactó a los prisioneros que los escuchaban, sino que también llevó al carcelero y a su familia a la fe en Cristo. Este relato ilustra que incluso en las circunstancias más difíciles, nuestras acciones y palabras pueden ser usadas por Dios para cumplir su propósito. El acto de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida también es un acto de gratitud. En Salmo 105:1 se nos exhorta: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cada vez que hablas de cómo Dios ha transformado tu dolor en propósito, estás alabándolo y dando testimonio de su fidelidad. Esta práctica no solo edifica a quienes te rodean, sino que también fortalece tu relación con Él, recordándote su amor constante y su poder para redimir cualquier situación. El testimonio no es solo una herramienta para compartir el Evangelio, también es un recordatorio constante de que no estamos solos. En Hebreos 12:1 se nos dice que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Este versículo nos recuerda que nuestras historias se entrelazan con las de aquellos que han caminado en fe antes que nosotros, formando una comunidad que proclama la bondad de Dios a lo largo de las generaciones. Compartir lo que Dios ha hecho en tu vida requiere valentía, pero esa valentía no proviene de ti mismo, sino del Espíritu Santo que mora en ti. En Hechos 1:8 Jesús prometió: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en este llamado. El Espíritu nos capacita para hablar con poder y convicción, llevando su mensaje a quienes más lo necesitan. El daño que has enfrentado no define tu destino. Es Dios quien define quién eres y para qué has sido llamado. Tu historia, aunque marcada por el dolor,
es un testimonio viviente del poder redentor de su amor. Cada vez que compartes cómo Él ha trabajado en tu vida, estás proclamando su victoria y recordando a otros que no importa cuán grande sea el dolor, su gracia es aún mayor. El testimonio tiene el poder de transformar corazones, de abrir ojos ciegos y de traer luz a los lugares más oscuros. En 1 Pedro 2:9 se nos describe como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este llamado nos invita a no esconder lo que Dios ha hecho, sino a proclamarlo con valentía y alegría. Dios está escribiendo una historia en tu vida que tiene el poder de impactar a quienes te rodean. Cada herida, cada lágrima y cada victoria son capítulos de un testimonio que refleja su gloria. No temas compartir lo que Él ha hecho en ti. Tu historia es un recordatorio de que su poder no tiene límites y de que su amor nunca falla. En sus manos, cada palabra que pronuncies se convierte en una semilla de esperanza que puede transformar vidas y glorificar su nombre. El propósito detrás de todo el daño que te hicieron es más grande de lo que tu mente puede abarcar. Es un propósito que trasciende tus propios planes y expectativas. Uno que está diseñado para llevarte más allá de las limitaciones de lo que creías posible. Cada herida que has llevado, cada lágrima que has derramado, está siendo utilizada por Dios para construir algo eterno, algo que no solo transformará tu vida, sino que también impactará a aquellos que te rodean de maneras que aún no puedes imaginar. Dios no solo permite que las pruebas te moldeen, Él también utiliza el proceso de sanación para revelar verdades profundas sobre quién eres en Él. Las heridas, aunque dolorosas, se convierten en ventanas que te permiten ver más claramente su carácter, su amor y su fidelidad. En esas grietas de tu alma es donde su luz brilla con mayor intensidad y donde su gloria se manifiesta de manera más evidente. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte se convierte en el terreno fértil donde florece la gracia de Dios. No solo has sobrevivido al daño, estás siendo renovado por completo. El proceso de transformación no termina con la sanidad personal. Dios te llama a abrazar una nueva identidad, no basada en el dolor, sino en su propósito eterno. Ese propósito no se trata solo de lo que puedes hacer o lograr, sino de en quién te estás convirtiendo. Dios está formando en ti un reflejo de su amor y su justicia, un testimonio vivo de su poder redentor. Lo que antes parecía ser una historia de pérdidas irreparables ahora se convierte en un himno de esperanza y restauración. Cada paso en este camino te lleva a comprender que tus heridas no son un peso que debes cargar para siempre, son la evidencia de un proceso continuo de redención. Dios no te ve a través de tus fallas o tus momentos de debilidad. Él te ve a través de la obra terminada de Cristo, como alguien digno, valioso y profundamente amado. Esta verdad no solo transforma tu percepción de ti mismo, sino que también cambia la manera en que ves a los demás. Tus experiencias te capacitan para responder con compasión y empatía, sabiendo que cada persona que encuentras lleva sus propias batallas invisibles. El propósito detrás del daño también revela una verdad inesperada. La gloria de Dios no siempre se manifiesta en la ausencia de dolor, sino en su presencia constante en medio de él. El Dios que caminó con Daniel en el foso de los leones y con los 3 jóvenes
en el horno de fuego es el mismo que ha estado a tu lado en cada momento de tu vida. Su compañía transforma los momentos más oscuros en oportunidades para experimentar su paz y su poder. Él no promete una vida sin sufrimiento, pero sí asegura que jamás caminarás solo. Lo que has atravesado te ha enseñado que la vida con Dios no es una vida sin desafíos, pero sí una vida llena de propósito. Las tormentas que enfrentaste no definieron tu destino, revelaron la fortaleza que Dios ha depositado en ti. Ahora caminas con la certeza de que cada paso, incluso en el terreno más difícil, está guiado por su mano soberana. Este conocimiento no solo trae paz, sino que también despierta un sentido de gratitud por cada capítulo de tu historia, incluso por aquellos que parecieron imposibles de superar. Dios te está llamando a abrazar la plenitud de su plan. Un plan que va más allá de la sanidad individual para tocar vidas, para inspirar corazones y para mostrar al mundo que su amor no tiene límites. Todo el daño que te hicieron no fue el final de tu historia. Fue el comienzo de algo extraordinario que Dios está escribiendo. La pregunta no es si el daño tenía un propósito, sino si estás listo para abrazarlo y caminar en el llamado que Dios ha preparado para ti.